En este vídeo vamos a analizar los modos de vibración de la respuesta libre de un sistema de 3 masas y 4 muelles. Este sistema de aquí, donde la entrada es el movimiento del extremo derecho del muelle 4. En otros vídeos hemos detallado el modelado e incluso hemos hecho simulaciones y animaciones de ellos. Aquí vamos a hacer un análisis formal de lo que se llaman modos de la diagonalización de ciertas matrices para caracterizar la respuesta libre como superposición de ciertas respuestas básicas, modos de vibración. En otros vídeos se vio que la ecuación de estado en forma normalizada matricial tiene esta expresión de aquí con estas matrices A y B, de modo que vamos a meter en MATLAB esas matrices y hacer distintos análisis y simulaciones. Voy a dar valores a los parámetros constantes, voy a meter estas A y B, que podéis vosotros comprobar que coinciden con lo que aquí se dice, y como ecuación de salida voy a coger, por ejemplo, las 3 posiciones y meter esas A, B y C y D igual a 0 en un objeto sys que encapsula a todo esto en el Control System Toolbox. Y por ejemplo, pues si yo quiero calcular la función de transferencia, en este caso como hay 3 salidas, pues la matriz de transferencia, 3 funciones de transferencia, una para cada salida, bueno, pues tengo esto de aquí. Bien, pero esto es circunstancial porque el objetivo de este vídeo es hablar de la respuesta libre. En concreto, las exponenciales de la respuesta libre son los valores propios de la matriz A de una representación interna. Y los modos de la respuesta libre son los vectores propios. Entonces, en concreto, los vectores propios son estos de aquí y los valores propios, autovalores, son estos de aquí. Salen exponenciales complejas y lo que significa es que la parte real de esto será el término exponencial y la parte imaginaria será la frecuencia de las oscilaciones. Esto es, todos los modos tienen parte real menos 0,05, o sea que e elevado a menos 0,05t estará en todos los modos de la respuesta libre y que multiplicará pues a ciertos cosenos y senos de ciertas frecuencias, y los valores de omega son precisamente 0,7637, 1,41 y 1,84. Esa va a ser la frecuencia propia de las oscilaciones de estos 3 modos de la respuesta libre, de cómo llega a un cierto equilibrio, a partir de una situación inicial no de equilibrio. El tiempo de establecimiento pues acaba siendo de 62 segundos en todos los modos, o sea que las oscilaciones durarán más o menos 1 minuto y se amortiguarán hasta desaparecer. Las frecuencias, estas partes reales, pues 0,76, etcétera, pues aquí las ordeno de menor a mayor y a este le llamaremos modo 1, a este modo 2 y a este modo 3. Pero en fin, los ordenaré de menor a mayor frecuencia, que es lo habitual en ingeniería mecánica. Lo que se verá en la respuesta pues son periodos de oscilación, claro que de 2pi entre esta frecuencia en radianes por segundo. El modo lento tendrá 8 segundos de periodo de oscilación, habrá otro de 4 segundos y otro de 3 segundos. Respecto a estas frecuencias y periodos de oscilación propios, cabe indicar que son parecidos pero no iguales a lo que se llaman frecuencias de resonancia en respuesta forzada cuando la entrada es senoidal. No son exactamente los mismos, pero bueno, no son muy diferentes, porque si el sistema tiende a oscilar a una cierta frecuencia en la respuesta libre, el solito, pues hay que empujar el columpio, digamos, la frecuencia forzada no es la misma, pero casi, si el amortiguamiento es poco. Bueno, la cuestión es que ahora que tenemos estos tiempos de establecimiento, frecuencias y periodos de oscilaciones de cada modo, vamos a analizar más en detalle y simular cada uno de estos modos. Comencemos con el modo 1, correspondiente a este autovalor. El modo 1 de menor frecuencia realmente eran el autovalor 5, claro, como son oscilaciones y valores complejos, el 5 y el 6 son complejos conjugados y por tanto corresponden a oscilaciones de la misma frecuencia y por lo tanto pues los vemos de forma unificada y nos fijamos solo en el 5 porque el 6 es
lo mismo, digamos, pero girando al revés, bueno, no tiene ninguna importancia porque lo único que vemos en las simulaciones es, claro, la parte real de todas estas cosas complejas. Entonces, si en el modo 1 yo cojo el vector propio, solo las coordenadas de la posición, o sea, el modo es todo, pero lo único que yo veo, digamos, son las masas moverse, bueno, pues si analizo solo las coordenadas de la posición, pues vemos que en este vector propio todas son reales, positivas del mismo signo. Por escalar un poco, pues voy a dividir todo por 0,39 para que así la primera de las masas, la de la izquierda, se mueva o la pongamos en condición inicial, digamos, desviada 1 metro. Bueno, pues entonces en este modo hay que poner inicialmente un poquito más estirada, digamos, más desviada, la masa del centro y la izquierda y derecha iguales, todas en el mismo sentido, ¿vale? O sea que es un modo que se producirá, pues eso, cuando yo desvíe 1 metro a la derecha las masas 1 y 3 y 1,4 metros a la derecha la masa 2, bueno, pues entonces se producirán oscilaciones de esta frecuencia, 0,76 radianes por segundo, que tardarán 1 minuto en desaparecer. Este código simplemente pues me lo pone en coordenadas polares para un poco indicar que, claro, que todas están en fase, todos los movimientos. Y esto de aquí de la derecha, este triangulito, es eso, pues que es que hay una mayor amplitud de la vibración propia de este modo de la respuesta libre en la masa del centro. Si yo inicializo la simulación con la parte real del vector propio 5, hay que inicializar con estas posiciones y velocidades para que todo cuadre, y efectivamente, si yo simulo 60 segundos, que es más o menos el tiempo de establecimiento, pues veo estas oscilaciones que duran este minuto, están todas en fase, suban y bajan a la vez, y el periodo de oscilación debería ser de 8 segundos, como hemos visto antes, y efectivamente, si hago un zoom de los primeros 15 segundos y hago una raya en el periodo de oscilación, pues veo que sí, que la cosa son 8 segundos de periodo de oscilación, como predecía la teoría. Si ahora ejecuto un código de animación poniéndole la misma condición inicial, bueno, multiplicado por 4, el detalle de este código no lo voy a ver aquí, por brevedad y porque ya se ha visto en otros vídeos. Bueno, pues si ejecuto este código de animación, esta es la condición inicial y aquí vemos esa oscilación de la masa central con un poco más de amplitud, todas en fase, que sería este primer modo de la respuesta libre que tarda 1 minuto en desaparecer. Aquí la simulación no es a tiempo real porque no vamos a estar esperando 1 minuto y bueno, pues vemos que ahora el tiempo ya son 60 y queda una oscilación, digamos, menor del 5% de la amplitud inicial y bueno, pues en 80 paro porque no me apetece seguir, que ya se mueve muy poco. Bueno, pues este es el modo 1 de la respuesta libre. Si ahora miro el modo 2, pues es este autovalor, el de frecuencia, digamos, en la columna 3, el 3 y el 4 tienen la misma frecuencia, solamente que son conjugados. Las coordenadas de posición son los vectores propios que corresponden en efecto a las variables de estado 1, 3 y 5. Y aquí, pues bueno, salen complejos, pero en fin, como son oscilaciones, pues un poco, si yo hago que este primero sea 1, escalar un vector propio no cambia nada conceptualmente, sigue siendo un vector propio, entonces este 1, 0, menos 1 ya está bastante claro, bastante más claro que esta expresión donde estaba simplemente girado, pillado a mitad de oscilación o algo así. Entonces vemos que este segundo modo, las masas 1 y 3 se mueven en oposición de fase y la masa del centro no se mueve. Efectivamente, el polar plot o el plot a secas pues me dice que las masas 1 y 3 están en oposición de fase, la masa 2 no se mueve, y lo mismo me dice la gráfica de la derecha. Y si yo cargo las condiciones iniciales con la parte real de ese autovector asociado y simulo ante esas condiciones iniciales con initial, pues aquí veo que la masa 1 y 3 se mueven en oposición de fase, la masa 2
Esto es 10 elevado a menos 16, o sea que no se mueve. Y esta es la gráfica de esa respuesta libre, pero si la queremos entender mejor ingenierilmente lo que significa, podemos hacer la animación. Inicio con la columna vector propio asociado. Y estas condiciones iniciales me dan lugar a este modo de vibración, que realmente corresponde a la gráfica del comando initial, pero aquí pues se ve mejor su significado físico. Este modo también, una vez pasados 62-63 segundos, la amplitud de las oscilaciones es un 5% de la amplitud inicial y por tanto, bueno, pues en 80 paro de simular. Efectivamente, el periodo de 4 segundos, si hago zoom de la respuesta ante esas condiciones iniciales, pues sí que veo aquí un periodo de 4 segundos en las oscilaciones. Lo último que me queda por analizar es el modo 3, que es el autovalor 1, la frecuencia más alta. Estados 1, 3 y 5 son la posición. Aquí tengo unos números complejos que, bueno, no significan mucho, o sí, si divido todo por el primero para convertirlo en un 1. Esto complejo, digamos, es como que la foto le ha pillado a MATLAB a mitad de oscilación, pero si yo lo pongo aquí para que estén empezando 1 metro, la masa 1 en las condiciones iniciales, bueno, pues en ese caso tengo que la masa del centro se mueve más y en oposición de fase a las masas 1 y 3. En polar plot, aquí estarían superpuestos las amplitudes, digamos, de 1 de las masas 1 y 3 y aquí la amplitud de 1,4 de la masa 2 en oposición de fase en 180 grados. Aquí tenemos positivos 1 y 3, negativo masa 2 y cargando con la parte real como condiciones iniciales de posición y velocidad, el comando initial hace la simulación donde se observa, si pausáis, que la masa 1 y 3 se mueven en fase, la masa 2 se mueve en oposición de fase y la frecuencia es, haciendo zoom, pues bueno, tiene que tener 3,4 segundos de periodo y vemos que efectivamente tiene 3,4 segundos de periodo, como la teoría predecía. Y para entender este modo de la respuesta libre de vibración amortiguada, si yo cargo con ese vector propio y simulo, aquí he cargado condiciones iniciales de posición y velocidad, parece que las posiciones no están muy desplazadas, las velocidades sí, y al ejecutar, pues aquí tengo esa simulación donde la masa verde del centro se mueve raíz de 2 veces las otras y en oposición de fase. Y que, por supuesto, esta oscilación, al cabo de 60 y algo segundos, se ha amortiguado a una amplitud 5% de la amplitud inicial. En 80 paro. Y con esto damos por terminado el vídeo. En resumen, hemos introducido el modelo de representación interna de este sistema de muelles con estas matrices A y B y, como B se multiplica por U, que en la respuesta libre es 0, solo importa A en la respuesta libre y la teoría me dice que los autovectores y autovalores de la matriz A son los modos de la respuesta libre y que en este caso, como son complejos, son oscilaciones de la frecuencia dada por la parte imaginaria multiplicadas por una exponencial de la parte real. Y hemos conseguido entender lo que significa cada modo, como el desfase entre las distintas posiciones, estas simulaciones en tiempo y estas animaciones, para interpretar mejor la respuesta libre. La respuesta libre ante una condición inicial arbitraria será una suma ponderada de estos 3 modos de respuesta que hemos observado en este vídeo. Bien, esto es todo. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.